Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido o bienvenida a este nuevo estudio de la lección de escuela sabática. Para esta semana estudiamos la lección número 4 de este trimestre. Lleva como título Parábolas. Vamos a estudiar cómo el Señor Jesús enseñaba por medio de parábolas de una forma muy sencilla, pero una enseñanza tremenda, una gran profundidad en el mensaje. Por eso, bueno, sin más, quédese conmigo porque ya casi iniciamos. Bien, gracias por continuar. Vamos a orar para iniciar. Acompáñeme. Señor Padre bueno, gracias por darnos esta nueva oportunidad, una semana más. Queremos pedirte el perdón de nuestros pecados. Señor, tu Santo Espíritu nos unja para discernir lo que ahí tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dos textos para memorizar. Vamos a estar estudiando Marcos capítulo 4 y allí están los dos textos para memorizar. Dice así la palabra del Señor, ahí en su pantalla, acompáñeme. Dijo también, miren lo que oyen con la medida con que miden, los medirán otros. Y aún les será añadido, al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Aquí vemos a Cristo concluyendo acerca de una enseñanza que venía dando y da, pues, en síntesis este mensaje. Vamos a estudiar más adelante acerca de esto. Marcos, el Evangelio según San Marcos, es el que menos parábolas tiene de entre los evangelios sinópticos como son Mateo, Marcos y Lucas. Bueno, durante muchos años los eruditos han debatido acerca del significado de las parábolas de Jesús, cómo interpretarlas. Bueno, ¿qué significan? ¿Por qué usó parábolas? Bueno, hay una profecía que decía que el Mesías iba a hablar en parábolas. También, ¿qué clase de lecciones pretendían revelar? Pues utilizaba escenarios sencillos para dar enseñanzas muy profundas. ¿Y cuán literalmente se debatían debían ser tomadas estas parábolas o si, bueno, eran puramente alegóricas? Bueno, no vamos a resolver todas estas preguntas que por muchos siglos se han hecho los eruditos, pero sí vamos a examinarlas, cuál principio estaba ahí plasmado, qué quería Jesús que las personas entendieran y así también nosotros aplicar esas enseñanzas en nuestro día. Cinco parábolas es que tiene Marcos capítulo 4. Las vamos a mencionar. El sembrador, la lámpara, la medida, el desarrollo de la semilla y la semilla de mostaza. La mayor parte del capítulo va a girar en torno a la parábola del sembrador, una parábola hermosísima, con varios elementos y varios resultados o conclusiones se sacan basado en la parábola del sembrador. Y esta parábola, la del sembrador, aparece en primer lugar, seguida por la razón de ser de las parábolas y finalmente por la interpretación de cada una. Aquí vemos tres pasos. Estos tres pasos vamos a estarlos utilizando para el análisis de las parábolas, estas cinco parábolas que hemos mencionado. Marcos capítulo 4 versículo 1 al 9 nos menciona la parábola del sembrador. Dice que Jesús estaba enseñando junto al mar. Mucha gente empezó a llegar. Mucha gente era atraída cuando Jesús predicaba. Tanto fue la gente que Jesús se montó en una barca que estaba junto al mar y las personas quedaron en tierra escuchándole. El versículo 2 dice que enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Inicia, oíd, presten atención, es algo muy importante lo que yo voy a decir. El sembrador salió a sembrar. Qué importante esto. Piense que si el sembrador no sale a sembrar, pues no hay semilla y tampoco hay fruto. Esto quiere decir que el Señor Jesús decidió salir del cielo, decidió salir de la comodidad allá con su Padre, de la cercanía con la que estaba con su Padre, y decidió venir a este mundo de pecado para sembrar su palabra, para dar su palabra. Cuando Jesús pronunciaba su palabra, estaba sembrando la semilla. Este acto de que el sembrador salió a sembrar es Juan capítulo 3 versículo 14, porque de tal manera amó Dios al mundo que el sembrador vino a sembrar, para que todo aquel que escuche
su palabra y crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo 3 enseña el plan de salvación. Enseña que hay un Salvador para todos los que desean recibir esa semilla y que crezca y dé fruto. El versículo 4 dice, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Esta semilla, pues lamentablemente no cayó en un terreno fértil. Por lo tanto, rápidamente vinieron las aves del cielo y la comieron. El versículo 5 habla acerca de otro escenario, pues menciona otra parte, cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Aquí vemos un segundo lugar, un segundo, pues, terreno, pero el problema es que había muchas piedras, había poca tierra y la profundidad de la tierra, pues, era poca. Así que la raíz no podía arraigarse en ese terreno. Y así que rápido salió el sol, dice el versículo 6, esta semilla se quemó porque no tenía raíz y se secó. Lamentablemente, este otro escenario no fue un terreno fértil para la semilla. Veamos este tercer escenario. Otra parte dice, cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Tampoco dio fruto. Estos espinos parece que fueron más fuertes en términos de crecimiento. La opacaron, le taparon el sol, le robaron los nutrientes, lo que la semilla necesitaba. Así que no dio fruto. Ahora el cuarto escenario, muy interesante, porque tiene un aspecto positivo y de gran manera, pero otra parte cayó en buena tierra y ahora sí dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Note qué diferencia abismal con respecto a los otros lugares donde la semilla cayó, el desarrollo que tuvo esa semilla y el fruto que esa semilla dio. De nada a un ejemplo de 30, 60 y a 100 por uno. Tuvo el desarrollo y también el desenlace esperado por el sembrador. El versículo 9 dice, entonces les dijo el que tiene oídos para oír, oiga. Note algo muy interesante. El sembrador sabía cuál es la tierra fértil. Él conocía, es un sembrador. Ese es su trabajo, identificar dónde hay tierra fértil. Sin embargo, no discriminó en que semilla cayera en diferentes lugares que no fueran fértiles. Esto demuestra que la palabra es dada para todos, pero no en todos germina, no en todos hay desarrollo, no en todos hay cuidado y no en todos dará fruto. Pero la oportunidad de escuchar la semilla, de escuchar la palabra de Dios y otro aspecto muy importante, evangelizar va a traer un sinónimo también de fracaso en el término de cosecha, no en el término de la obra, porque la obra se expande y será predicado el evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero vemos que de 4 escenarios, solo 3 tuvieron fruto. Muchas personas que evangelizan, salen a hacer obra misionera, vienen tristes, les ha chasqueado muchas veces porque pues no obtienen la cosecha o al menos la semilla no percibe que esté en buen terreno. Bueno, el ejemplo aquí está. No toda la semilla va a germinar porque ese terreno no era un terreno fértil, pero sí habrá alguien que recibirá la palabra de Dios y esa semilla generará fruto, como dice acá, al 30, al 60, al 100 por uno. Serán personas que darán gran testimonio acerca de Dios y su vida misma será un testimonio de que Dios es todopoderoso. Tendrán gran impacto para con las demás personas, instrumentos poderosos en las manos de Dios. Bien, vamos a ver qué interpretación le da Jesús a esta parábola. Jesús, recordemos, se sube a una barca
porque hay mucha gente y para que le puedan escuchar, él tiene que estar en un lugar un poco más alto. Así que decide subirse a una barca que está a orilla del mar y la demás gente está pues en la orilla ya en tierra escuchando esta parábola y otras parábolas más. Jesús no le da un significado o una explicación a cada uno de los elementos de esta parábola, sino que se la da a un grupo más reducido después de habérsela dicho a la multitud. Quiere decir que mucha gente simplemente se fueron pensando acerca de qué significaba esto. Era una parábola muy sencilla, pero de gran profundidad en su significado. Y por eso en el versículo 13 Jesús dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Haciendo énfasis en que esta es una parábola que es sencilla de entender. Y decía, bueno, si no entienden estas, ¿cómo van a entender las demás? El versículo 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Aquí ya le da un significado a la semilla directamente. El sembrador siembra la semilla, en este caso dice el sembrador siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Los que están junto al camino, pues es un terreno que sí recibe la palabra, pero inmediatamente Satanás siembra la duda, algún problema hace que, no, yo no quiero recibir esto. Satanás arranca esa semilla, esa palabra del corazón y no tiene pues el efecto que Dios quería que tuviera en el corazón de estas personas. Por eso, bueno, nosotros mismos somos los que podemos abrir esas avenidas para que Satanás entre, siembre duda y nos quite las promesas de la palabra de Dios de nuestros corazones. El versículo 16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Note aquí que menciona que la reciben con gran gozo, es decir, hay un impacto en las emociones de la persona que recibe la palabra. Ve allí un significado bonito, ve una esperanza, ilusión, podemos decirlo. Lo que sucede es que pues tarda llegar la primera situación que confronta la creencia, la fe, tarda llegar la primera situación que avergüenza a la persona por lo que cree y pues prefieren desechar esa enseñanza, prefieren desechar la palabra y de forma tal que pues no va a rendir fruto. Pues aquí menciona que cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la misma palabra, entonces aquí es donde pues tropiezan, no deseamos seguir el camino, sino que pues nos quedamos a la orilla. Ese es un efecto contrario a lo que Dios quiere. No quiere Dios que usted y yo tropecemos, sino que sigamos adelante. Bueno, y si tropezamos, levantarnos y seguir adelante, pero no quedarnos allí también en medio de las piedras, de ese terreno que no rindió fruto tampoco. Versículo 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esos son la vanidad de los ojos. Lo que el mundo ofrece hace que usted y yo nos desviemos de la palabra, nos desviemos de la enseñanza que dice el Evangelio. Pon el primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas le serán añadidas. Este tipo de terreno pues pone primero las cosas que serán añadidas de primero y por último, si acaso, el reino de Dios. Y por último nos habla acerca de una buena tierra, un lugar donde la palabra llegó, son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ese terreno es un corazón sensible a la voz de Dios. Ese terreno es un lugar donde la semilla se guardó, se cuidó, se regó, se le dio todos los cuidados necesarios para que fuese creciendo poco a poco. Note que este no solo es un terreno fértil, sino que para que la semilla dé fruto tiene que pasar mucho tiempo. En cambio, en los otros terrenos, la semilla duró poco tiempo. Unos duró más tiempo que otros, pero al final poco tiempo en comparación con la que sí dio fruto, porque la que sí dio fruto tenía que atravesar todo el proceso de maduración, de cuidado, de florecimiento, de fruto para poder llegar a este estado. Quiere decir que
maduró bastante, se sostuvo a pesar del calor, de la lluvia, de las fieras, de los pájaros que andan comiendo por allí. Quiere decir que perseveró. Este terreno no solo era fértil para que la semilla creciera, sino también era un terreno en el cual se pudo perseverar a pesar de todas las situaciones que pudo atravesar. Claro, sí necesitaba del agua, necesitaba del sol, necesitaba de todos estos elementos, pero recordemos que si hay mucho sol, pues la semilla o la planta puede padecer. También si hay mucha lluvia, la semilla o la planta puede padecer. Bueno, en este caso vemos que hubo fruto y por cantidades. Quiere decir que también esta semilla se sembró en otros lugares, porque al dar fruto da semilla y esa semilla puede llegar también a otras personas. Aquí entonces vemos cómo Jesús le da un significado en que la palabra de Dios llega a todas las personas. Todas las personas van a recibir en algún momento de la historia la palabra de Dios. El corazón es determinante si esa semilla va a producir fruto o si Satanás de forma pronta y rápida la roba y ya no permanece en el corazón de la persona. O bien que, o mal, mejor dicho, la recibe con gozo, pero tarda en llegar un problema relacionado al Evangelio, a seguir a Cristo, y desechan prontamente el camino de Dios. También están, recordemos, los espinos en los que oyen la palabra, pero la terminan ahogando porque los intereses en el mundo, los intereses, los afanes de la vida son más fuertes, tienen mejor raíz que la palabra que está en el corazón y por eso la ahogan, la asfixian y se hace infructuosa. También vemos entonces el terreno que usted y yo debemos de representar, el terreno que es fértil y que produce la semilla, la palabra de Dios, para que otras personas también conozcan de la palabra viva y eficaz. Bien, la lección nos hace una pregunta: ¿por qué Jesús enseñaba por medio de parábolas? Bueno, las parábolas son alegorías que son sencillas de entender por todas las personas, sea que tengan poca educación o mucha educación. Cuando Jesús enseñaba por medio de parábolas, quería llegar a todo tipo de audiencia. Recordemos que también él predicaba desde lugares altos y ahí llegaban personas muy humildes y también pues fariseos o eruditos. Marcos capítulo 4, versículo 10 al 12 dice algo muy interesante, porque cuando él dijo la parábola del sembrador, después a las demás personas se las explicó a otro grupo más reducido y dice: a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera todo se les dice por parábolas, para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. ¿Qué quiere decir eso? Pareciera como que Jesús le da esas parábolas a ellos para que no las entiendan. En realidad, aquí hay un elemento muy importante. Bueno, el primero, como mencionábamos, es que las parábolas son sencillas de entender. Ahora, el problema es la profundidad de la parábola y el resultado que yo voy a tener basado en si acepto o no esa enseñanza. Y eso depende radicalmente de la disposición de mi corazón. Muchas personas que estaban allí tenían un corazón dispuesto a escuchar al maestro y atender lo que él venía enseñando, pero otras personas no estaban dispuestas. A pesar de que estaban allí, tenían un sentido diferente, más bien querían acusarle. Por eso, cualquier cosa que dijera, y no solo que dijera, sino que hiciera Cristo, recordemos que en el capítulo 3 hizo dos sanaciones impresionantes y aún así no creyeron. Entonces, en el capítulo 4, ¿qué iba a hacer que esas otras personas creyeran solo porque Jesús decía una parábola? Si ya su corazón estaba completamente bloqueado y hasta le atribuían los milagros que hacía Jesús al mismo Satanás. Entonces, estas personas no iban a entender por más que Jesús les estuviera diciendo. Aún así, él tomaba su tiempo y decía la parábola. Pero claro, él entendía que aún viendo no iban a entender y oyendo pues no iban a comprender. No sea que se conviertan de sus pecados y les sean perdonados. Bueno, aquí Jesús también está usando unos textos que Isaías ya había pronunciado en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 6 y versículo 9 dice:
y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Aquí parece Isaías estar diciendo, bueno, que su corazón se endurezca más entonces, porque no hay forma de que estas personas entiendan lo que se les quiere decir. Entonces van cada vez más al error. Su mente se ha dispuesto a no entender, su corazón se ha dispuesto a endurecerse, pues entonces que continúa en esa línea. Esta es básicamente lo que les está diciendo Jesús a todas las personas que estaban allí, que ellos sí iban a entender porque tenían un corazón dispuesto, pero a los otros, los que dice que estaban fuera, se les dio oídos, pero parece que no oyen, y se les dio la vista, pero parece que no ven, no comprenden. Es un error en el cual las personas insisten y quieren estar, que está muy próximo a el pecado contra el Espíritu de Dios. Básicamente es atribuirle las cosas de Dios, atribuírselas a Satanás. Imagínense el error tan grave y es radical que puede ser eso. Bueno, básicamente por ahí va la línea. Entonces, Isaías capítulo 6, también aquí el profeta contempla una visión de Dios en el templo y queda abrumado por la gloria de Dios y también por la propia impureza que tiene Isaías. Pero Dios, su misericordia, le purifica y le encarga un mensaje estremecedor. Y Isaías, recuerde usted, dice, yo iré. Como en el caso, en este caso del Evangelio de San Marcos, eso suena pues muy fuera de lugar en comparación con el resto de Isaías, lo que está diciendo aquí Jesús, donde pues en Isaías parece que sí hay mucho consuelo para el pueblo de Dios. En cambio, en el tiempo de Jesús son muy pocos, inclusive recordemos que los mismos discípulos lo dejan solo al final de su ministerio. Aquí podemos concluir que Jesús hace de Isaías capítulo 6, 9 y 10, no es que Dios quiere mantener a las personas alejadas de su palabra. El sembrador viene sembrando, viene dando la semilla, pero ¿dónde está el énfasis aquí? Es el corazón, mis queridos hermanos. El problema del hombre, el problema del ser humano es el corazón. No es la palabra, no es Dios, no es la ley de Dios, no es la gracia. El problema del ser humano es el corazón, porque ahí es donde se debate el conflicto entre el bien y el mal. Y aquí vemos cómo todo depende de la disposición con la que yo acepte la palabra de Dios. Allí es donde hace la diferencia. Si llega el mismo Satanás y se roba la palabra para que no germine mi corazón, si pues entre espinos cae y es ahogada, o si simplemente pues el terreno no es fructífero para la palabra. Mi corazón es el que determina si la palabra o no tiene fruto. Bueno, entonces podemos concluir que la verdad es la idea dominante, la parábola del sembrador, cada uno cuál decide qué tipo de suelo es. No se aferren que usted es el de la orilla, el de los espinos, ¿verdad? Sino que más bien usted diga, yo soy tierra fértil para el Señor. Yo quiero que la palabra de Dios crezca a mí, germine de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Marcos capítulo 4, versículo 21 al 23 nos dice lo siguiente. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada secreto que no haya de descubrirse. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Bien, aquí Jesús, bueno, hace referencia a una casa. Así que todos los que están escuchando, pues viven en una casa, sea pequeñita, sea lujosa, sea de cualquier dimensión o de cualquier estilo, todos vivían en una casa. Y empieza entonces a hacer la comparación de que si tenemos una luz, ¿a dónde la vamos a poner? La vamos a poner debajo de la cama, en un lugar donde no alumbra. ¿Qué sentido tendría? O la vamos a poner sobre la mesa para que alumbre todo. La luz tiene la particularidad que destruye la oscuridad. Si hay oscuridad, entra la luz, entonces todo se muestra, todo se revela. Si habían unos detalles en las paredes, esos detalles salen a relucir. Si había un piso de un color u otro, pues ese color sale a relucir. Así que si esa luz estuviese escondida,
pues no tendría ni mayor sentido. ¿Para qué una luz escondida? Si su función es precisamente alumbrar, es mostrar lo que hay, es poder dilucidar dónde estoy, qué estoy haciendo aquí, hacia dónde voy. En obscuridad, pues nadie puede ver, no se sabe absolutamente nada y hasta peligro de, pues, tropezarse está allí, ¿no? Muy bien, independientemente entonces de qué tipo de vivienda, de qué casa podría estar, pues, pensando la persona, posiblemente la casa en la que vivía, lo importante aquí es el principio enseñado, que un día la verdad acerca de Jesús será revelada. No habrá nada oculto que no sea revelado también en algún momento. Y así como esa luz en cuatro paredes alumbra todo lo que hay allí, se muestra, pues se revela, así también la luz de Jesús es y será revelada. Bueno, y claro está también acerca de los secretos de los hombres. Todo secreto en algún momento será revelado. Quizá no en esta vida, pero sí cuando se abran los libros y se muestre cada detalle a las personas, ahí estarán los secretos. Por eso Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Un mundo que está en oscuridad necesita luz. Entonces, el mundo es como esta casa, viene la luz que es Cristo y alumbra por medio de su palabra el camino que debemos de seguir para poder llegar a nuestra patria celestial, a la patria donde está el Padre y está preparando las moradas para usted y para mí. Vamos a continuar con la siguiente parábola, Marcos capítulo 4, versículo 24 y 25. Fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida que ustedes midan a otros, serán medidos y hasta más se les añadirá, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le arrebatará. Bueno, en muchos lugares del mundo, bueno, en esa época especialmente, productos frescos son vendidos en el mercado al aire libre. Bueno, también nosotros vemos hoy esos mercados. Usted puede ir el domingo a la feria, que le llama uno, ¿no? En esos lugares, pues es típico que los vendedores tengan un recipiente para medir la cantidad de los productos que ofrecen, ¿cierto? Antes quizás se veía más eso, de tener recipientes con alguna medida para garantizar que lo que se está vendiendo es lo prometido y lo que el cliente recibe y esa medida pues es estándar. Pero también es común ver que estos vendedores agreguen un poco más de lo solicitado, es decir, lo que la persona está comprando para hacer así sentir al comprador que está siendo tratado no solo de forma de equidad, pero también de forma especial. Es decir, le está añadiendo un poquito más. Usted está saliendo con un poquito más de lo que llegó a comprar. Quizá el vendedor a lo largo del día pues pierde esa parte, pero sus clientes se van contentos con una porción más de lo que ellos llegaron a comprar. Entonces, Jesús se vale de cuán bien se tratan los vendedores a sus clientes para argumentar así acerca de la disposición a recibir la verdad. Si entonces usted y yo somos receptivos hacia la verdad, cada vez se nos va a añadir un poco más, no solo en conocimiento, sino también en dones. Recuerde que si usted recibe un don y lo usa, Dios le puede dar otro don por medio de su Espíritu Santo y así usted puede hacer uso de ese don para edificar la iglesia. Podemos siempre recibir un poco más acerca de la verdad y tener un mejor conocimiento acerca de Cristo, porque el conocimiento de Cristo es infinito. No es que usted conoció a Cristo y ahí terminó. Esa relación siempre va a permanecer creciendo. El conocimiento de Dios es infinito. Si Dios fuese finito, pues llegamos a conocerlo y ya. No, Dios es infinito y también el conocimiento acerca de Él en Cristo Jesús. Muy bien. Aquí concluye, si alguien es receptivo y acepta la luz, obtendrá aún más, pero si la rechaza, perderá incluso lo que tenía antes. Vea qué interesante. ¿Cómo podemos entonces aprender mejor el principio de que con la misma medida que usemos se nos medirá? Piense en ello en relación con todas nuestras interacciones con otras personas. Bien, para finalizar, vamos a leer Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29, y habla acerca de la parábola del crecimiento de la semilla. Esta es la única parábola que se encuentra en Marcos y no se encuentra en los demás
evangelios y habla acerca de una pequeña semilla que fue sembrada. El versículo 26 dice, decía además, así el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Aquí está el milagro de la vida. Dios, en su poder, permite que esta semillita vaya creciendo conforme a la tierra que el mismo Dios ha dado, la lluvia, el sol, todo lo proporciona Dios. En realidad es un milagro de Dios. ¿Qué hizo el sembrador únicamente? Bueno, tomar esa semillita y sembrarla, porque hasta la misma semilla la creó Dios. Dice que no sabe ni cómo sucede eso. Qué interesante. Y muchas veces nos creemos dueños de las cosas cuando Dios simplemente nos prestó todo eso para que esa semillita crezca y diera fruto, ¿no? El 28 dice, porque de suyo lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Se nota claramente el crecimiento de esa semilla. Dejó de ser semilla, ahora es una planta. Dice primero hierba, ahí cortita, apenas saliendo en la tierra, luego espiga, ya se enderezó, y después un grano lleno en la espiga. Quiere decir que ya empezó a salir el fruto. Ya la semilla pues terminó produciendo hierba, luego una planta, una espiga, y ahora hay un grano lleno de espiga. Y también dice el versículo 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz porque la siega ha llegado. Bien, aquí este contexto más amplio ahora está hablando de una hoz. Quiere decir que una cosecha ha llegado. Aquí podemos entender cómo la segunda venida de Jesucristo va a ser ese momento en que la hoz se mete y hay cosecha. Y es muy importante notar que pues no se sabe exactamente el día y la hora en que esa hoz se va a introducir para sacar la cosecha, porque mientras el fruto va creciendo, pues no se perfila exactamente cuándo será el día. Habrá señales en las que se perfila que el día está cerca. Bueno, así también es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos también a adelantarnos a otra parábola, vamos a avanzar a otra parábola porque esta simplemente nos habla del crecimiento. Bueno, no simplemente, sino de todo el crecimiento a partir de que se siembra la semilla hasta que se recoge o se cosecha por medio de introducir la hoz, que es básicamente el que corta ya el fruto. Bien, vamos a avanzar a la siguiente parábola que es el grano de mostaza. Dice capítulo 4, versículo 30 y 32, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Cuando Cristo caminó en la tierra, quizá muchos le despreciaban por la apariencia sencilla, humilde, unos pies empolvados, unos discípulos que no tenían nada, pues no tenían posesiones, andaban predicando el evangelio del reino. Muchos pudieron pensar de que ese mensaje no iba a avanzar, no iba a tener raíz, no iba a crecer. Bueno, después el evangelio empezó a crecer, Cristo resucita, asciende a los cielos, los discípulos continúan la misión, otros discípulos además continúan predicando y dice el evangelio según San Mateo, y este evangelio será predicado en todo el mundo, todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que esta semillita, como el grano de mostaza pequeñita, la más pequeñita de todas, dice aquí, crece a tal punto que llega a ser una de las mayores hortalizas y echa pues esas grandes ramas que hasta las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Así fue creciendo el reino de Jesús, así fue creciendo el reino de Dios de un mensaje pequeñito donde Cristo empezó a predicar. Antes de él, pues hubieron profetas que profetizaban acerca del Mesías. Juan el Bautista hablaba de esto, llegó Jesús y el reino empezó a crecer pues de una forma muchas veces al ciento por uno, porque cuando eran perseguidos los cristianos, de uno salían 100 más. Empezaron las personas a creer acerca de la palabra y muchos se unían al reino de Dios. Bueno,
Así inclusive menciona que hasta las aves del cielo llegan a ser moradas en las ramas de esta hortaliza que creció tanto. Estas semillas de mostaza, bueno, miden entre 1 y 2 milímetros de diámetro, sumamente pequeñas. Posiblemente la mostaza negra, la que se describe aquí, tiene semillas muy, muy pequeñitas. Aunque pues no son las más pequeñas del mundo, son bastante pequeñas, especialmente en comparación con la planta que producen. En realidad toda semilla es pequeña comparada a la planta que produce, pero bueno, la semilla de mostaza es sumamente pequeña y sumamente grande pues, las plantas que salen de allí. Entonces, destacaba también, vimos como que hasta los pájaros anidan en las ramas. Salmo 104, versículo 12 dice, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Daniel 4:10 dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Aquí está hablando de la visión del rey Nabucodonosor, donde pues había un gran árbol y allí reposaban también las aves del cielo. Menciona también acerca del Salmo 104 y vemos cómo aquí Dios, como creador del mundo, como sostenedor de la vida, pues no solo tiene ese poder de hacer crecer esa semillita pequeñita, hacer un gran arbusto de ello, una gran hortaliza, y también poder sostener la vida como los pájaros que ahí llegan y pues descansan, ¿no? Proporciona también sombra y alimento. El punto que Jesús aquí destaca es que, bueno, el reino de Dios, como le mencioné, muy pequeñito al principio, pero llegó a ser grande e impresionante. En los días de Jesús, pues no creían muchos acerca de este mensaje, pero hoy usted y yo somos testigos de que pues somos parte de un crecimiento y siempre somos llamados a que otras personas formen parte de este crecimiento también, formen parte de la familia de Dios. Por eso entonces llegará el reino a ser predicado en todo el mundo por testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 24, versículo 14. Piense cómo era la iglesia en los tiempos de Jesús, pequeñita, pero iba creciendo en gran manera. La verdadera santidad es integridad en el servicio de Dios. Esta es la condición de la verdadera vida cristiana. Cristo pide una consagración sin reserva, un servicio indiviso. Pide el corazón, la mente, el alma, las fuerzas. No debe agradarse al yo. El que vive para sí no es cristiano. El amor debe ser el principio de la acción. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra. Y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Y el amor se revelará en el sacrificio. El plan de redención fue fundado en sacrificio, un sacrificio tan amplio, tan profundo y tan alto que es inconmensurable. Cristo lo dio todo por nosotros y quienes reciban a Cristo estarán listos para sacrificarlo todo por la causa de su Redentor. El pensamiento de su honor y de su gloria vendrá antes que ninguna otra cosa. Así como nos dice este texto, el amor debe ser el principio de toda acción. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y la tierra. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo nos revela la cruz esta asombrosa verdad? ¿Cómo podemos usted y yo reflejar esta clase de amor en nuestra vida? ¿Y por qué deberíamos hacerlo? Muy bien, vamos a orar para finalizar. Señor Padre, gracias te damos por tu hermosa palabra, gracias por la enseñanza de las parábolas, en las cuales vemos elementos sencillos pero tan profundos para entender el reino tuyo, tu justicia y tu misericordia y la necesidad que tenemos todos de ir a Jesucristo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser parte de este crecimiento, como esa semillita de mostaza que dio ese gran arbusto, que dio inclusive para que las aves se alimentaran y reposaran en él. Que nosotros podamos, Señor, permitir que este corazón sea sensible, tierra fértil, para que tu semilla germina y produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos terminado hasta aquí la lección de esta semana. Gracias por acompañarme. Nos vemos, si así Dios lo permite, la próxima semana. Chao.